Bien, muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras, ¿cómo les va? Buenas tardes, licenciado. ¿Me escuchan? Sí, Gracias. Entonces vamos a empezar a estudiar hoy, previendo la finalización de Derecho Procesal Penal. Entonces, para hoy tenemos planificado eh, estudiar lo que es la ejecución, también ver lo relacionado a los procedimientos específicos y los intervinientes en el proceso penal. Entonces, aquí, ubicándonos en nuestro esquema general, por favor, para no perdernos, ya finalizamos de estudiar lo que son las impugnaciones y pues nos corresponde lo que es la última fase del procedimiento común, que es la ejecución. Pero también debemos de repasar, aunque ya hemos estudiado varios de estos, los procedimientos específicos. Y también ya hemos platicado bastante de los intervinientes, pero vamos a cerrar con algunos detalles en relación a los intervinientes conforme al esquema que tenemos aquí arriba en la diapositiva, ¿verdad? Cada uno de estos temas en el derecho procesal penal son bastante extensos, profundos y tienen muchos detalles, ¿verdad? Sin embargo, pues para el examen técnico profesional, a mí me parece que con esto que estamos estudiando, pues podemos defender el examen satisfactoriamente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver el tema de la ejecución para poder, para poder empezar a avanzar, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos los recursos, ya los vimos los recursos, todo lo que son la teoría general de los recursos, este cuadrito que es muy importante, también el recurso de apelación especial y el recurso de casación. Y pues ahora nos corresponde la fase de ejecución en el proceso penal. Bueno, la parte de la ejecución en el proceso penal, pues como todos los otros temas, es una parte que es muy extensa, muy profunda y muy compleja y tiene muchos detalles. Entonces vamos a ver lo más importante, lo que tal vez le podría interesar al examinador evaluar, ¿verdad? Bueno, entonces, primeramente debemos de tomar en cuenta, conforme a nuestros esquemas, que la ejecución es la última etapa del proceso penal, pero considerando básicamente el procedimiento común, ¿verdad? La fase de ejecución. Esto se justifica porque solo se puede ejecutar una resolución condenatoria. El concepto de ejecución está sobre la base de las sentencias condenatorias. Las sentencias en donde el sindicado debe de cumplir con algo, ¿verdad? Pero fundamentalmente la sentencia condenatoria. Aunque hay otros aspectos que también se ven en ejecución, como por ejemplo el cumplimiento de las reglas de abstención en materia de procedimiento abreviado, perdón, de criterio de oportunidad, o bien el tema de la desjudicialización. Sin embargo, la base de la ejecución está en el cumplimiento de la sentencia condenatoria, ¿verdad? Esa es la idea fundamental y pues alrededor aparecen otras ideas, otros conceptos que pues complementan lo que es la ejecución penal. Entonces, la sentencia condenatoria que ya ha sido discutida suficientemente en el proceso penal y que se encuentre firme. Entonces, cuando una sentencia condenatoria alcanza firmeza, es cuando ya se han agotado todos los recursos. Entonces, por ejemplo, se emite una sentencia condenatoria en el tribunal de sentencia
y entonces esa sentencia es discutida en el recurso de apelación especial, todavía no está firme. Se discute en el recurso de casación y entonces se termina el recurso de casación, la Cámara Penal dicta sentencia en casación y entonces ahí ya se terminó la discusión. Entonces la sentencia deviene firme porque ya se discutió. Entonces, ¿qué más se va a seguir discutiendo? No vamos a seguir discutiendo toda la vida. Entonces, ahí se termina la discusión y la sentencia casa firmeza. Pero no es la única forma en la que una sentencia alcance firmeza. Puede ser, por ejemplo, que el tribunal de sentencia condene al acusado y el acusado no presente recurso de apelación especial. Pasan los 10 días y no presenta recurso de apelación especial. Entonces la sentencia queda firme y obviamente no va a presentar recurso de casación. Aparte de eso, puede ser de que el condenado presente recurso de apelación especial, pero por ejemplo lo pierda o bien pues le favorezca un poco, pero ya no está interesado en presentar recurso de casación y ya no lo presenta. Es decir, ya no presenta el recurso de casación. En ese sentido vamos a encontrar que pues la sentencia también deviene firme. Si dentro de los 15 días siguientes no se presenta el recurso de casación. Bueno, entonces, la sentencia firme es aquella que, pues, ya se discutió por todos los medios legales al alcance de las partes, o se dejó de discutir por voluntad de una de las partes, y por lo tanto, esa sentencia ya no se puede modificar. En ese sentido, pues vamos a encontrar que la única forma de modificar esa sentencia es en el caso de la sentencia condenatoria firme. Esta es la única que se puede modificar. Se recuerdan por el recurso de revisión. Si por ejemplo, hay un condenado que esté cumpliendo, por ejemplo, 50 años de prisión por femicidio y lleve 15 años en la cárcel, pero de repente resulta que la presunta víctima está viva. Entonces, en este caso, pues, se podría reabrir el proceso, como decimos comúnmente, y podría ser que se le rebaje la pena o bien que se le absuelva, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que la sentencia firme condenatoria sí se puede volver a discutir, siempre y cuando favorezca al condenado. Ahora, si la sentencia no, si la nueva discusión no le favorece, entonces ya no se puede abrir. Entonces, vamos a partir de la idea concreta de que la sentencia que se ejecuta es la sentencia condenatoria, ¿verdad? La finalidad de esta etapa la finalidad de esta etapa es que el condenado cumpla, ¿ya? Cumpla la pena. Y el juez competente para ello es el juez de ejecución, según el artículo 51 del Código Procesal Penal. El juez de ejecución es el que debe controlar, es el que debe de verificar que el condenado está cumpliendo la pena. Cada resolución debe cumplirse conforme a su naturaleza, ¿ya? Conforme a la naturaleza de la pena, según lo estudiamos en la teoría general de la pena. Pero en este caso haremos énfasis en la pena de prisión, que es la más común, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la pena de muerte, ¿cómo se debía de cumplir? A través de la inyección letal, ¿verdad? Antes el fusilamiento, etcétera, pero ahora la inyección letal. Pero como ahora ya no se puede imponer la pena de muerte, ni menos se puede aplicar, entonces la idea de ejecución de la pena de muerte, pues ya es inviable jurídicamente. En el caso de la pena de prisión, que básicamente es el paradigma de la penalidad en Guatemala y en América Latina, es a la que más le vamos a poner atención, porque ahí es en donde se sienta todo el sistema de ejecución de penas y el sistema penitenciario, ¿verdad? Hay otras penas como por ejemplo la multa, pues si le imponen la multa, pues la tiene que pagar, ¿verdad? Pero debemos de recordar de que la multa se puede convertir en prisión. Es la figura de la conversión. Tenemos también el arresto, que se debe de cumplir el arresto dependiendo cuál sea el arresto que le hayan impuesto al condenado. Entonces también se le puede
dar una conmuta, pero eso va a depender de las circunstancias de cada caso y también de lo que haya decidido el juez, ¿ya? Y así vamos a encontrar las penas accesorias, como por ejemplo la inhabilitación, las inhabilitaciones, en donde pues, se debe de realizar el cómputo de la inhabilitación y remitir los oficios o las comunicaciones respectivas a donde corresponda, ¿verdad? Entonces, cada pena se va a ejecutar o se va a cumplir de acuerdo a su propia naturaleza jurídica. Bueno, esta fase está regulada, veamos el tercer párrafo, esta fase está regulada en los artículos 203 de la Constitución, el 51, el 288, el 492 al 404 del Código Procesal Penal, ley del organismo ejecutivo en lo relativo al Ministerio de Gobernación, ley del régimen penitenciario y del 41 al 83 del Código Penal. Según el artículo 495 del Código Procesal Penal, cualquier asunto que se conozca en esta materia se discutirá y decidirá en incidente. Entonces, en materia de ejecución penal, el incidente es el procedimiento básico, ¿verdad? Pueden existir otros procedimientos, ¿ya? Pero el básico, de acuerdo al Código Procesal Penal, es el incidente. Conforme al artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Bueno, ahora veamos, por favor, en este cuadro, propiamente la ejecución en el proceso penal. Como les digo, el tema de la ejecución penal es bastante amplio, complejo y tiene sus detalles. Y también, pues, se necesita de mucha experiencia en esta área para poder conocer, pues, bastante de ella, ¿verdad? Por ejemplo, si miramos en el organismo judicial, pues tenemos jueces que están especializados en este tema, como son los jueces de ejecución penal. Si analizamos al Ministerio Público, también hay fiscales que se dedican exclusivamente a esta parte del proceso penal. Y pues no digamos, en el Instituto de la Defensa Pública Penal hay defensores públicos que se dedican exclusivamente al tema de la ejecución penal. Entonces, la experiencia pues también es muy importante. Entonces, las ideas generales que ya les di, pues nos pueden abrir el campo en materia de ejecución. Y pues también lo que le puede interesar al examinador es cuáles son los beneficios que puede gozar el condenado al momento de estar cumpliendo condena o bien antes, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, aquí en este cuadro, primeramente tenemos el beneficio que puede gozar o que puede obtener el condenado. Recuérdense que aquí es beneficio por condena, ¿ya? No por absolución. Pero cada beneficio exige requisitos muy específicos que también debemos de conocer aquí en este segundo cuadro. Y por otro lado, hay un procedimiento para poder solicitar el beneficio, para poder demostrar con pruebas que se tiene derecho al beneficio y pues en ese procedimiento el juez va a decidir si le otorga o no el beneficio al condenado. Y de esa cuenta, pues la decisión del juez va a tener algunos efectos sobre todo los derechos del condenado, específicamente su libertad individual, que es la más sensible en el tema de derechos del condenado, ¿verdad? Entonces veamos que el condenado puede tener derecho a la conmuta de la prisión o el arresto. Aquí abajo van a encontrar los artículos en donde ustedes pueden consultar directamente en su ley. La conmuta de la prisión o del arresto
También puede gozar del perdón judicial, de la prisión o de la multa. También puede gozar de la suspensión condicional de la pena de prisión. Puede gozar también del régimen de libertad condicional, al que se le llama también libertad anticipada. Tenemos también la libertad anticipada por buena conducta. Número 6, libertad anticipada por redención de penas, por trabajo y buena conducta. Tenemos como número 7 el régimen progresivo, libertad controlada. Tenemos como número 8 la libertad controlada por enfermedad terminal. Tenemos la redención de penas, la redención de penas. Tenemos la conversión de la multa como número 10, pero también tenemos la suspensión condicional de la pena de multa, el artículo 14. Y finalmente tenemos el perdón del ofendido. Entonces, como podemos observar, pues hay varios beneficios, por lo menos 12 beneficios que podemos identificar en las diferentes leyes que pueden favorecer al condenado, ¿verdad? Código penal, o sea que el tema de la ejecución está en el Código Penal, en la ley del régimen penitenciario y en el Código Procesal Penal. O sea, ahí se ensamblan estas leyes con otras para poder regular este tema de la ejecución penal. Bueno, entonces, esos son los beneficios. Ahora veamos los requisitos que se deben de cumplir para poder gozar de esos beneficios. Recuerden que aquí son condenados, ¿verdad? Condenados. La prisión no mayor de 5 años es conmutable, ¿verdad? Y recuérdense que cuando vimos la prisión, vimos que era conmutable la prisión que se impusiera, pero que no pasara los 5 años de prisión. Y que más allá de los 5 años y otros casos, por ejemplo, los residentes, los habituales, los delitos, los que sean condenados por delitos de corrupción, no tienen derecho a la conmuta, ¿ya? Entonces, para tener derecho a la conmuta, la condena no debe ser mayor de 5 años, o bien debe de ser de arresto. Pero además, para obtener la conmuta, no se debe de caer a un caso que sea de inconmutabilidad, es decir, casos en los cuales no se puede aplicar la conmuta, que es a lo que se refiere el artículo 2. El procedimiento consiste en que se otorga en la sentencia condenatoria y los efectos es que hay que hacer el cómputo de cuánto es lo que se debe de pagar por no ir a la cárcel, realizar el pago para que así el condenado obtenga o mantenga su libertad. Bueno, entonces les voy a dar un ejemplo. En el caso de que el tribunal de sentencia condene por el delito de hurto, que condene por el delito de hurto. Entonces el tribunal dice, ¿verdad? Por tanto, este tribunal, 1, declara que el acusado fulano de tal es autor responsable del delito consumado de hurto, regulado en el artículo 141 del Código Procesal Penal, del Código Penal. Número 2, como consecuencia de lo anterior, no, pero en este caso es hurto, ¿verdad? Entonces no, ese es inconmutable. Vamos a pensar en daños, vamos a pensar en unos daños, daños graves. Vamos a ver que en el caso de los daños graves, mejor ahí va a quedar mejor el ejemplo. Vamos a ver cuál es la pena que le corresponde a los daños graves. Pena que le corresponde a los daños graves, perdón, a las lesiones graves. La pena es de 2 a 8 años de prisión. Esta pena está buena. Entonces vamos a suponer que hay una condena por lesiones graves y se condena de la siguiente manera. Por tanto,
se declara, uno, que el acusado, el señor fulano de tal, es autorresponsable en el grado consumado del delito de lesiones graves regulado en el artículo 147 del Código Penal, en agravio de fulano de tal. Número dos, como consecuencia de lo anterior, se le imponen 5 años de prisión conmutables a 5 quetzales diarios, con abono de la condena ya sufrida. 3, se le suspenden el goce de sus derechos políticos. Y número 4, se le condena al pago de costas. Y hasta ahí, por ejemplo. Entonces, podemos ver cómo en este caso se aplicó al momento de decidir la conmuta, ¿verdad? Que puede ser entre 5 y 100 quetzales. Aquí lo que más le favorece es que le pongan 5 quetzales, porque si fue condenado a 5 años y se le imponen 5 quetzales por cada día que no va a ir a la cárcel, entonces teníamos que multiplicar 365 por 5 quetzales, que son como 7,000 quetzales, eso es por cada año. Y lo condenaron a 5. Entonces, esto implica que, vamos a ver, 300 quetzales, vamos a ver, 365 días por 5. Ah, no, estos son 1500. 365 tiene el año, ¿verdad? 365 días tiene el año. 5 quetzales por cada día son 365 por 5, son como 1500 quetzales. Pero como son 5 años, entonces serían 1500 aproximadamente por 5. Entonces estaríamos como en 7,000, 8,000 quetzales. Entonces la conmuta sería de 7,000, 8,000 quetzales. Esto depende también de los días que estuvo el condenado en prisión, porque entonces se le va a descontar, ¿verdad? Bueno, también tenemos el perdón judicial. El perdón judicial de la prisión o multa. En este caso, pues debemos de cumplir con los requisitos que aparecen en el artículo 83. Y debemos de recordar de que aquí la pena debe de ser de multa o bien debe de ser una pena de 8 meses, 9 meses, 10 meses, con otros requisitos que aparecen ahí en el artículo 83. Que sea delincuente primario, que haya observado buena conducta, que los móviles no revelen mayor peligrosidad del condenado, que la pena no exceda de 1 año de prisión o consista en multa. Vamos a suponer que el condenado fue sancionado por posesión para el consumo a 10 meses de prisión, conmutables a 5 quetzales diarios. Pero resulta que no, en el caso del perdón judicial no, ahí estoy mal, disculpe. El perdón judicial solo opera, en los delitos que lo permitan, ¿verdad? En este caso tenemos los delitos contra el honor. Ahí van a disculpar. Tenemos los delitos contra el honor. Entonces, vamos a suponer que al condenado lo condenan por calumnia. Y la calumnia tiene de 4 a 2 años. Entonces el juez declara que el acusado, señor fulano de tal, es autor responsable en grado consumado del delito de calumnia regulado en el artículo 159 del Código Penal en agravio de fulano de tal. Número 2, por lo tanto, se le impone la pena máxima, que serían de 2 años de prisión y una multa de 200 quetzales. Conmutables a 5 quetzales diarios para la prisión. Número 2, vamos a suponer que el ofendido, pues, no, en este caso el que da el perdón judicial es el juez. Sí, aquí estamos un poquito distraídos, vamos a ver. El perdón judicial lo da el juez. Entonces estábamos bien con el caso de la posesión para el consumo, o que estamos, ¿verdad? Cualquiera de los dos.
Pero vamos a poner, vamos a ubicarnos en la posesión para el consumo y el perdón judicial. Que el acusado, el señor fulano de tal, es autorresponsable en el grado consumado del delito de posesión para el consumo regulado en el artículo 39 de la ley contra la narcoactividad. Número 2, como consecuencia de lo anterior, se le imponen 10 meses de prisión conmutables a 5 quetzales diarios, con el abono de la prisión ya sufrida. Y número 3, se le suspenden el goce de sus derechos políticos. Número 4, por cumplirse con los requisitos para aplicar el perdón judicial regulado en el artículo 83 del Código Penal, este tribunal procede a aplicar el perdón judicial a favor del condenado. Número 4, 5, no se condena en costas o se condena en costas. Entonces esto implica de que el condenado no va a ir a cumplir la prisión o no va a pagar la multa, depende qué es lo que le perdonen, ¿verdad? Bueno, ahora veamos la suspensión condicional de la pena. Por favor, no confundamos la suspensión condicional de la pena con la suspensión condicional de la persecución penal, que son dos temas totalmente diferentes, ¿verdad? Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, dígame, licenciado. Eh, Supóngase la suspensión condicional de la pena, el perdón judicial, ¿todo esto se solicita en algún procedimiento específico o de manera normal, como son delitos menores de 5 años? Sí, por eso vamos a ver, excelente pregunta. Veamos, aquí en el cuadro, si ustedes se dan cuenta, aparece el procedimiento. Aquí en la columna 1, 2, 3, 4 dice procedimiento. Aquí se los voy a subrayar aquí con gris. Aquí aparece el procedimiento. Entonces, este procedimiento es el que hay que obedecer para pedir este beneficio. Entonces, por ejemplo, la conmuta, por eso les doy el ejemplo de que la conmuta normalmente la aplica el juez al momento de la condena. Ahí el juez la aplica. Pero cuando el proceso va a ejecución, es en ejecución en donde le hacen las cuentas, le hacen el cómputo, ¿verdad? Y es ahí en donde le dicen cuánto tiene que pagar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la conmuta, vamos a repetir. Vamos a suponer que el juez condena al acusado por posesión para el consumo y le aplica una conmuta, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que le dice el juez de sentencia? El juez de sentencia le dice, se condena, se declara, ¿verdad? Uno, que el acusado, fulano de tal, es autorresponsable en el grado consumado del delito de posesión para el consumo, regulado en el artículo 39-40 de la ley contra la narcoactividad. Ahí lo declaró culpable. Número 2, como consecuencia de lo anterior, se le impone una pena de 10 meses de prisión o 1 año de prisión, como es posesión para el consumo, o 1 año y medio de prisión, o hasta 2 años. Entonces el juez le impone la prisión. Pero ahí mismo le dice, se le impone la pena de prisión de un año y 6 meses de prisión. Y ahí de una vez le dice conmutable a razón de 5 quetzales diarios, con el abono de la prisión ya sufrida. Entonces, en la sentencia condenatoria, el juez de una vez aplica la conmuta. Entonces, cuando la sentencia queda firme y se mantiene vigente la conmuta, entonces es el juez de ejecución el que hace cuentas y le dice, fíjese que a usted lo condenaron 2 años a prisión, con una conmuta de 5 quetzales diarios. Entonces, usted estuvo 10 días en la cárcel, entonces va a pagar, vamos a suponer, 3,000 quetzales, menos 10 días de la cárcel, que serían 50 quetzales, va a pagar
1,950 quetzales en concepto de conmuta y no va a la cárcel. Entonces, el cómputo final de cuánto es lo que va a pagar en el caso de la conmuta, lo hace el juez de ejecución, ¿ya? Así es. El juez de sentencia impone la conmuta y el juez de ejecución liquida, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo el sindicado está libre y no paga la conmuta, entonces se va preso. Entonces el juez de ejecución ordena su aprehensión porque como no pagó la conmuta, entonces se va a ir preso. El juez de ejecución ordena la aprehensión. En el caso del perdón judicial, también es importante lo que pregunta el link, porque en qué momento o cómo se le hace para pedir perdón judicial. Pues el juez al condenar, acabo de ver un caso real, y el juez condenó por negación de asistencia económica. Y dijo, por lo anterior, declaro, ¿verdad? Que el acusado fulano de tal es autor responsable del delito consumado de negación de asistencia económica, regulado en el artículo 242 del Código Penal, en agravio de sus hijos, fulano y sultano. Número 2, se le condena a 10 meses de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios. Número 3, se le suspenden el goce de sus derechos civiles por ese tiempo. Y número 4, por cumplirse con los requisitos, se le aplica el perdón judicial. Entonces, el juez, en el momento en el que lo condenó, ahí de una vez le aplicó el perdón judicial. Pero en este caso, como ya no hay nada que ejecutar, porque queda libre la persona, entonces el tribunal de ejecución ya no tiene mayor cosa que hacer ahí, ¿verdad? Y ya no tiene que verificar que se cumpla alguna pena, porque pues el juez perdonó. Pero debemos de recordar de que hay beneficios que quedan sujetos a un periodo de prueba, los condenados, ¿verdad? Y entonces ahí sí el juzgado de ejecución debe de verificar de que se cumplan esas reglas o esas imposiciones. Se ha acostumbrado en los tribunales que estos beneficios van siempre acompañados de medidas de seguridad o reglas de conducta, ¿verdad? Y pues a veces pues los jueces de ejecución lo que hacen es controlar que se cumplan esas medidas, ¿ya? Ahora veamos la suspensión condicional. La suspensión condicional de la pena está regulada en estos artículos y se aplica también en la sentencia condenatoria, que es lo que pregunta Elic muy acertadamente, en qué momento o cuál es el procedimiento. Entonces, el juez aplica la suspensión condicional de la pena de la siguiente manera. Bueno, recuérdense los requisitos de aquel cuadro que vimos de este tema, ¿verdad? Ahí están los requisitos, el procedimiento y los efectos. Entonces, vamos a suponer que, como recuérdense que un requisito importante acá es de que la pena impuesta no supere los 3 años de prisión. Que no supere los 3 años de prisión. Entonces, vamos a suponer que van a condenar al acusado de la siguiente manera. Por lo tanto, se declara, 1, que el acusado fulano de tal es autor responsable en grado consumado del delito de homicidio preterintencional, en agravio de fulano de tal. Número 2, por lo anterior se le condena a 2 años de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios. Número 3, se le suspenden el goce de sus derechos políticos por el tiempo que dure la condena. Y aquí viene, número 3, por cumplirse con los requisitos, o número 4, número 3, ¿verdad? Por cumplirse con los requisitos establecidos en la ley, se le aplica la suspensión condicional de la pena.
Y recuérdense que en este beneficio, pues se le deja en un periodo de prueba. Se le aplica la suspensión condicional de la pena, fijando como periodo de prueba 3, 4 o hasta 5 años. Vamos a ver, por eso miramos nuestro cuadrito y vamos a ver de que en este caso la suspensión condicional de la pena genera un periodo de prueba de 2 a 5 años. Entonces el juez dice, se le otorga la suspensión condicional de la pena por un periodo de 4 años para que observe las siguientes reglas. Que vaya a Alcohólicos Anónimos, que vaya a la misa todos los domingos, que vaya a ayudar a los bomberos y que se ponga a estudiar, por ejemplo. Y se le advierte de que si no cumple las reglas y si comete un nuevo delito, se revoca el beneficio y entonces debe de cumplir la pena impuesta más la nueva persecución si fuere delito. Entonces queda advertido. Entonces, lo que quiero que vean es cómo es que este beneficio el juez de sentencia lo aplica de una vez. Y normalmente el juez ordena la libertad de una vez es que está preso, ¿verdad? Pero recuérdense que el condenado queda sujeto a un periodo de prueba. Entonces el juez de ejecución es el que va a estar vigilando de que ese periodo de prueba se cumpla. Entonces en donde se aplica este beneficio es en la sentencia condenatoria, ¿ya? Normalmente son los jueces de sentencia los que lo hacen. Pero, en mi opinión, también lo puede hacer las salas de apelaciones o bien la Cámara Penal, ¿verdad? O bien la Cámara Penal. Bueno, ahora veamos el régimen de libertad condicional. A este se le llama también régimen de libertad condicional o libertad anticipada. ¿Se recuerdan que esto lo vimos allá en la teoría general de la pena? Por aquí lo estamos retomando, ya consolidando con procesal penal, ¿verdad? El régimen de libertad condicional está regulado en el artículo 78 al 82 del Código Penal y 496 al 497 del procesal penal. Entonces, los requisitos están en el artículo 79 al artículo 80 del Código Penal. Aquí, como lo preguntó el licenciado, sí se debe de plantear un incidente. Veamos por favor aquí en la pantalla, un incidente ante el juez de ejecución. Pero, ¿por qué un incidente? Porque la ley así lo dice, ¿verdad? Ese es el procedimiento que se debe de seguir según ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, el interesado debe de presentar un memorial o debe de realizar la gestión, perdón, si es oral, debe de realizar la gestión ante el juzgado de ejecución competente. Y ante ese juzgado debe de acreditar todos los requisitos que le exige la ley. Todos los requisitos que le exige la ley. Veamos el 79 y 80, dice condiciones para la libertad condicional. La libertad condicional será acordada en resolución que expresará las condiciones que se imponen al favorecido consistentes en la sujeción alguna o algunas de las medidas de seguridad. En este caso, veamos por favor que podrá concederse la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión que exceda de 3 años y no pase de 12, o que haya cumplido 3/4 partes de la pena que exceda de 12 y concurran además los requisitos siguientes. Entonces, vamos a ver que en el incidente tiene como objetivo demostrar que se cumplen los requisitos. Si
si se otorga el beneficio, si se le otorga el beneficio al condenado, entonces, ¿cuáles son los efectos? Entonces, siempre, pues, si está preso, va a obtener su libertad o tiene que estar preso, ¿verdad? Para obtener su libertad y queda sujeto a un periodo de prueba bajo ciertas condiciones y advertencias, pero sobre todo en libertad. Si el condenado cumple con todo, con el periodo de prueba y todas las condiciones, entonces la pena se extingue, se termina. Ya el Estado no tiene nada más que reclamar. Si el Estado le impuso un periodo de prueba de 3 años y el condenado cumplió todo, entonces el Estado ya no tiene nada más que reprocharle en relación a la conducta humana por la que fue condenado. Veamos la libertad anticipada por buena conducta, que es muy parecida a la anterior. En este caso, hay que demostrar buena conducta durante 3/4 partes en el cumplimiento de la pena de prisión, ¿ya? Hay que demostrar buena conducta. Y siempre se realiza en incidente ante el juez de ejecución y si el juez de ejecución otorga o declara con lugar este beneficio a favor del condenado, entonces de la misma forma, ¿verdad? Lo va a dejar sujeto a un periodo de prueba bajo ciertas condiciones y advertido de que si comete un nuevo delito, no cumple con las condiciones, será pues procesado nuevamente. Y también por el nuevo delito. Pero si cumple, pues también se extingue la pena y ya nunca más lo vuelve a molestar el Estado por esa conducta por la cual ya lo castigó. Tenemos también la libertad anticipada por redención de penas, por trabajo y buena conducta. Este beneficio lo tenemos en los artículos 70 y 71 de la Ley del Régimen Penitenciario. Y los requisitos están en el artículo 70 y 71. Por favor, siempre debemos de observar cuáles son los requisitos y debemos de probar de que en ese caso concreto concurren los requisitos, ¿ya? Entonces, a veces la ley exige que ya esté reparado el daño o que el acusado o el condenado esté estudiando o trabajando. Entonces, el procedimiento siempre es en incidente ante juez de ejecución y si se declara con lugar la libertad anticipada por redención de penas, entonces se ordena la libertad del condenado, se le deja sujeto a un periodo de prueba bajo condiciones con las advertencias respectivas y si el condenado cumple todo, pues entonces ya no hay nada más por qué estarlo molestando, ¿verdad? Que quede libre como cualquier otro ser humano. Bueno, de ahí tenemos otro beneficio que es el régimen progresivo de libertad controlada. Está en el artículo 69, primer párrafo de la Ley del Régimen Penitenciario. Bueno, este beneficio de régimen progresivo por libertad controlada es uno de los métodos que se consideran más modernos en Guatemala para cumplir con los fines de la pena. Recuérdense que los fines de la pena no solo son castigos, sino que además retribución y prevención, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver que se deben de cumplir también con los requisitos que establece el artículo 69, primer párrafo, de la Ley del Régimen Penitenciario. Hay que tener por lo menos el 50% de la pena ya cumplida para poder optar a este régimen. Y además hay que cumplir con otros requisitos para poder gozar de este beneficio. Por ejemplo, hay que estar sometido a un plan de progresividad
ese plan es elaborado por un equipo multidisciplinario dentro del sistema penitenciario a efecto de que el condenado tenga un plan específico para preparar su regreso a la vida social, ¿verdad? A la vida normal. Entonces, si el juez declara con lugar el régimen progresivo de libertad controlada en un incidente, entonces siempre se le deja en periodo de prueba. Por ejemplo, si tenía que cumplir 20 años de prisión y a los 15 años lo dejaron libre por un beneficio penal, normalmente los condenados, en este caso, cuando en el régimen progresivo de libertad controlada, por ejemplo, los condenados cumplen los requisitos, pues entonces deben de probarlo ante el juez para que el juez les dé el beneficio. Pero a lo que iba era de que normalmente el periodo de prueba que se les impone es el resto de la pena que no cumplieron, ¿verdad? Y que los beneficiaron al pues darle su libertad. Entonces, los efectos son los mismos. Ahora veamos la libertad controlada por enfermedad terminal, número 8. Hay un reo que tiene una enfermedad terminal. Pues el más conocido puede ser el cáncer, ¿verdad? Entonces, en este caso hay que solicitar que este reo, pues en primer lugar tenga el tratamiento y que pueda tener una libertad controlada para efectos de su dignidad, ¿verdad? Es decir, ¿qué más va a pedir el Estado si, pues imagínense, solo con el cáncer tiene mucho castigo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que el sistema penitenciario, que pretende ser bastante humanitario, pues en este caso le da ese beneficio. Siempre, por favor, tienen que cumplir con requisitos. Normalmente los requisitos es buena conducta dentro del penal, eso es muy importante, ya sea por estudio, por trabajo, por liderazgo, etcétera, ¿verdad? También no haber cometido nuevos delitos y en algunos casos haber reparado el daño a la víctima, ¿verdad? Entonces, normalmente esos son los requisitos que se piden, ¿verdad? Porque es imposible memorizarse todos los requisitos. Tenemos un beneficio que se refiere a un régimen de redención especial que está en el artículo 72 del Código Penal. Siempre pues se debe plantear un incidente y el juez de ejecución evalúa si otorga o no otorga ese beneficio. Entonces vamos a ver en la ley del régimen penitenciario en qué consiste ese beneficio. Solo voy a ver dónde está mi ley. Solo permítame, compañeros. Bueno, este beneficio está en el artículo 72.
Esa es la presentación del certificado de aprobación de ciclos especiales de alfabetización o conclusión del ciclo primario en el centro penal. Da lugar al reconocimiento suplementario de una rebaja de 90 días por una vez en el cumplimiento de la pena. Entonces, si el reo aprendió a leer y a escribir ahí en el penal, en el centro penal, pues le van a reconocer 90 días de rebaja. 90 días de rebaja. Ese es el régimen especial, ¿verdad? Siempre en incidente, el juez va a aprobar o no el beneficio, y si lo aprueba, pues también va a mantener el control del mismo. Y ahí tenemos otro beneficio. Aquí regresamos al Código Penal, que es la conversión de la multa. Pero esto sí no es tanto un beneficio, ¿verdad? No es tanto un beneficio. ¿Por qué? Porque debemos de recordar de que aquí el condenado debe pagar una multa. Es decir, que lo condenaron a una multa. Vamos a suponer que lo condenaron a una multa de 5,000 quetzales. Entonces lo que debe de pagar son 5,000 quetzales en dinero, ¿verdad? Efectivo. Pero como no puede pagar dinero en efectivo, entonces se va a convertir esa multa en prisión. Se va a convertir esa multa en prisión. Y esa multa, cuando se convierte en prisión, puede ser siempre de 5 a 100 quetzales. Veamos el artículo 55 del Código Penal. Y como me preguntaba el IC, en este caso, la conversión se impone en la sentencia condenatoria, o bien el juez de ejecución lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que el condenado fue condenado por el delito de desobediencia. Entonces, se indica, se declara, 1, que el acusado fulano de tal es autor responsable en el grado consumado del delito de desobediencia. Número 2, por lo anterior se le condena a una multa de 5,000 quetzales, 5,000 quetzales, que debe de pagar dentro del tercer día de estar firme el fallo. En caso de que no cumpla con el pago de la multa, la misma es convertible a 100 quetzales por cada día. El juez resuelve sobre los derechos políticos y también sobre la libertad del condenado y las costas. Pero en este caso vamos a ver que la multa puede ser convertible. Si no pago la multa, voy preso. Entonces, como la relación es de 100 quetzales por cada día, y si me condenaron a una multa de 5,000, eso quiere decir que tengo que estar 50 días en la cárcel. 50 días en la cárcel. A 100 quetzales cada día. Para que así se pueda establecer cuánto es lo que debe de ir a la cárcel por no haber pagado 5,000 quetzales. Entonces, todo depende de la conversión que haga el juez, o sea, cuánto va a pagar por cada día. Lo que más le beneficia, en este caso, en la conversión de la multa, es que el juez ponga por cada día 100 quetzales. Esto no le beneficia, esta proporción no le beneficia al condenado en el caso de la conmuta, porque en el caso de la conmuta, entre más baja sea, mejor. Por ejemplo, 5 días conmutables a razón de 5 quetzales diarios serían 25 quetzales. Pero 5 días conmutables a 100 quetzales serían 500. Entonces es muy desproporcional. Entonces en ese caso, pues no tenemos que convertir, no tenemos que equivocarnos con la conmuta y la conversión, que operan inversamente. Entonces, la conversión se impone normalmente en la sentencia condenatoria o por el juez de ejecución. El juez de ejecución debe de finalmente computar y en su caso embargar o detener y dictar prisión en contra del condenado. Bueno, aquí tengo la anotación de que no es un beneficio para el condenado, ¿verdad? Pero sí es materia de ejecución.
Ahora veamos la suspensión condicional de la multa, según la ley contra la narcoactividad. Aquí tenemos una ley especial que regula la suspensión condicional de la multa. Bueno, hay varios delitos ahí en la ley contra la narcoactividad que se indica. Se condena prisión de 10 a 20 años y multa de $50,000. Entonces, en este caso, veamos que tenemos el tema en la ley del organismo judicial. El procedimiento es un incidente ante el juez de ejecución y en el periodo de pruebas se deben de probar los extremos necesarios para que le suspendan la pena de multa. Entonces, si el condenado cumple el periodo de prueba sin cometer un nuevo delito y sin violentar las reglas, entonces la pena, pero la pena de multa se extingue totalmente, porque como les dije, en esa ley hay delitos que tienen prisión y multa. Finalmente tenemos el perdón del ofendido, que no debemos de confundir con el perdón judicial. Entonces el perdón judicial ya lo vimos allá al principio. En este caso estamos con el perdón del ofendido. El perdón del ofendido solo opera en los casos que la ley señala, como la calumnia, la injuria y la difamación, en el artículo 172 del Código Penal. El perdón del ofendido, el procedimiento es el perdón del ofendido, anuencia del condenado ante el juez. Entonces el ofendido puede perdonar en cualquier momento, ¿verdad? Inclusive en ejecución. Ahora, si el ofendido perdona después de que el condenado ha cumplido la pena, ahí ya no tiene sentido el perdón judicial. El perdón judicial tiene sentido si se hace dentro del proceso o si se hace en el transcurso del cumplimiento de la pena. Pero ya cumplida la pena, pues ya no habría ahí necesidad, ¿verdad? Bueno, entonces ya no habría necesidad del perdón del ofendido. Entonces, compañeros, si se perdona al ofendido y el juez aprueba el perdón, entonces está preso el condenado, va libre y se extingue la pena, ¿verdad? Ahora, si el juez no aprueba el perdón del ofendido, entonces la pena se debe de seguir cumpliendo, ¿verdad? Entonces, como les digo, pues hay una regulación muy extensa en materia de ejecución, pero lo que le puede interesar al examinador son las ideas que platicamos en la diapositiva anterior y los beneficios que puede gozar el condenado con base en ciertos requisitos que hay que probar en el procedimiento y que de ser otorgado el beneficio, pues va a tener ciertos efectos, ¿ya? Sobre el proceso y sobre todo en relación a la situación jurídica y material del condenado. Bueno, entonces en materia de ejecución, pues ahí lo vamos a dejar. Si hay dudas, pues las pueden ir planteando, ¿verdad? Bueno, entonces, por favor, regresemos a nuestro esquema original para no perdernos. Y pues ya hemos visto la ejecución, ¿verdad? La ejecución inicia, la ejecución se desarrolla y la ejecución debe de finalizar. No tenemos cadenas perpetuas, ¿verdad? Ya no tenemos la pena de muerte. Pero ¿quién va a cumplir 50 años en la cárcel? Ahí se muere. Bueno, entonces, esa es una realidad, ¿verdad? Pero en tanto vamos a pensar de que la pena de prisión, pues puede finalizar, ¿verdad? Puede finalizar aun cuando sea de larga duración y sería también de finalización de la ejecución. Bueno, entonces ahora ya con esto finalizamos de estudiar el procedimiento común. Miren pues,
si algo es seguro que les van a preguntar en Derecho Procesal Penal, es el procedimiento común. Fase de investigación, intermedia, juicio, impugnaciones y ejecución. Y también los recursos. Entonces, por favor, sí le deben de poner bastante atención a este tema, ¿verdad? Bueno, también hay otros procedimientos, como los procedimientos de desjudicialización que ya vimos, como los procedimientos de desjudicialización que ya hemos visto. Estos procedimientos de desjudicialización, solo para recordar, pues son procedimientos cortos que pretenden ser económicos para el Estado, que dan una solución o una posibilidad de solución rápida al conflicto penal. Y normalmente se aplica a delitos, como se dice en la doctrina, de bagatela, aunque muchos no comparten este término, pero se refiere básicamente a que son delitos que no son muy graves. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, las faltas, que aunque no son delitos, pero pues no son graves. También los delitos dependientes de instancia particular, los de acción privada, o los que cuya pena no excedan de 5 años de prisión. Entonces, estos delitos que son delitos, pues, pero que no son graves, como el asesinato, el homicidio, todos esos delitos que son graves, estos delitos leves de bagatela o de menor impacto, como también se les llama, es posible aplicar a los sindicados estas medidas desjudicializadoras. Pero estas medidas desjudicializadoras, la mayoría pretende la reparación a la víctima. La reparación a la víctima y la aplicación de ciertas reglas al sindicado como parte de la política criminal que el Estado ha adoptado para contrarrestar y en la más lejana de sus ambiciones, erradicar la delincuencia en Guatemala. En ese sentido, pues vamos a encontrar que el criterio que ha prevalecido es que tenemos 4 procedimientos de desjudicialización en el Código Procesal Penal. Tenemos el criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, la conversión y la mediación. Cada una de ellas, se recuerdan, tiene sus requisitos de procedencia, ¿verdad? Eso lo estudiamos en su oportunidad. También, como lo preguntó el licenciado, hay un procedimiento para establecer si se aplica o no el procedimiento de judicialización. Y pues si se otorga el procedimiento de desjudicialización, entonces también va a tener unos efectos, ¿verdad? Entonces eso lo vimos, ¿se recuerdan? Al finalizar la fase de investigación, que puede ser una forma conclusiva de la investigación, con la resolución final del juez, ¿verdad? Entonces no lo vamos a repetir porque tenemos que seguir avanzando. Pero hay otros procedimientos aparte de los de desjudicialización, que son los procedimientos específicos, que ya algunos ya hemos visto, que es precisamente lo que vamos a retomar en este momento. Los procedimientos específicos político-criminalmente son procedimientos que son creados para atender la conflictividad penal, ciertos delitos que por su naturaleza, según el Estado, necesitan de un procedimiento especial, que no pueden ser tratados mediante el procedimiento común o de los procedimientos de desjudicialización directamente, sino que deben de ser iniciados, deben de ser desarrollados y se debe de finalizar su conocimiento en procedimientos especiales, ¿verdad? A los que les llama procedimientos específicos. Y aquí tenemos actualmente 7. El procedimiento abreviado, que lo vimos en la fase intermedia, el juicio por delitos de acción privada, el juicio por faltas, el juicio para la aplicación de medidas de seguridad y corrección,
el procedimiento especial de averiguación y el procedimiento simplificado, así como el procedimiento para delitos menos graves. Entonces, vamos a ver algunas diapositivas al respecto, ¿verdad? Procedimientos específicos en el proceso penal guatemalteco. Procedimientos específicos en el proceso penal guatemalteco. Debemos de tener ciertos conocimientos previos. También debemos de recordar una definición, porque nos puede preguntar el examinador, y de ahí un cuadro comparativo de casos de procedencia, requisitos, procedimientos y efectos, ¿verdad? Para ir ordenando ya las ideas. Para estudiar los procedimientos específicos en el proceso penal, es importante tener muy buena base en la teoría general del delito y los delitos en particular. También la teoría general de la pena y las penas en particular. La ley penal guatemalteca, es decir, el Código Penal y el Código Procesal Penal, ¿verdad? Eso lo debemos de tener bastante claro. Los procedimientos específicos son variantes procedimentales del proceso penal guatemalteco, que la finalidad que tienen es que se plantee, se discuta y se resuelva un conflicto penal ante juez competente, que por su naturaleza político-criminal necesitan de un tratamiento especial. Un tratamiento especial, diferente a los conflictos graves, ¿verdad? Diferente a los conflictos graves, que se discuten y deciden en el procedimiento común. Y los conflictos de menor impacto social que pueden desjudicializarse. Entonces, la idea es crear procedimientos específicos para atender ciertos delitos que por su naturaleza así lo ameritan. Hay que comprender primeramente cuáles son los requisitos para iniciar un procedimiento específico. ¿Cuál es el procedimiento concreto que necesita cada procedimiento específico? ¿Y qué puede resolver el juez al decidir en definitiva el asunto que se ha planteado y conocido en procedimiento específico? Aun cuando haya discusión respecto de algunos procedimientos, si son específicos o de desjudicialización, como el procedimiento abreviado, el procedimiento abreviado lo vamos a estudiar conforme a la clasificación que hace el Código Procesal Penal, ¿ya? Entonces, por favor, ustedes tomen de base el procesal penal y pues aférrense a él, ¿verdad? Porque en este caso el examen debe de versar sobre el conocimiento de las leyes ordinarias. Están regulados del artículo 464 al 488. Bueno, entonces aquí tenemos un cuadro comparativo. ¿Cuáles son los procedimientos específicos? Perdón, ¿cuántos y cuáles? ¿Cuántos? 7. ¿Cuáles? Abreviado, simplificado, para delitos menos graves, especial de averiguación, juicio por delitos de acción privada, juicio para la aplicación de medidas de seguridad y corrección y juicio por faltas. Entonces, para que un juicio de estos inicie, deben de cumplirse ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, el procedimiento abreviado ya lo hemos estudiado, pero así rápidamente vamos a verlo, ¿verdad? Primeramente, veamos aquí en el número 1, veamos por favor. Ya yo sé que es cansado porque pues toda la semana pasada estuvimos trabajando fuerte y pues hoy, esta semana vamos a trabajar, si Dios así lo permite, hoy, mañana y pasado. Yo sé que es cansado, que las presiones empiezan a llegar por todos lados, que ya sentimos que necesitamos descansar, pero ya es lo último, ¿verdad? Vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, entonces veamos. Primeramente, el MP debe de plantear como conclusión de la fase preliminar o de investigación este acto con esta forma conclusiva, ¿verdad? Procedimiento abreviado. Debemos de recordar que en este caso el Ministerio Público acusa
pero no pide la apertura a juicio. Y esto es lógico porque lo que se pretende es de que el juez de primera instancia en la fase intermedia dicte sentencia. ¿Liqui puede dictar sentencia el juez de primera instancia? Sí. En procedimiento abreviado, el juez de primera instancia, al finalizar la fase intermedia, va a dictar sentencia condenatoria o absolutoria. Por eso estos son procedimientos específicos, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar que no solo el tribunal de sentencia, después del debate, va a dictar sentencia, sino que también lo puede hacer en este caso el juez. Bueno, entonces el Ministerio Público debe de plantear la conclusión. Si el Ministerio Público no plantea esta conclusión, no se va a aplicar el procedimiento abreviado. El MP solicita una pena de prisión no mayor de 5 años o multa, siempre y cuando, pues, la ley lo permita, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de robo agravado para un autor en delito consumado, a él como mínimo se le debe de imponer, si es que resulta condenado, 6 años de prisión. Entonces el Ministerio Público no puede pedir 5, ¿verdad? Entonces ahí no es posible aplicar el procedimiento abreviado. Bueno, ahora veamos que el imputado y su defensor deben aceptar que el hecho, pues, en el hecho participó el acusado. Y no hay necesidad de reparación previa al agraviado, al presunto agraviado. Aunque, pues, yo me he dado cuenta en algunos casos que el Ministerio Público sí solicita este requisito, pero la ley realmente no lo exige, ¿verdad? El procedimiento es que se conoce en la audiencia de fase intermedia. ¿Y cuáles son los efectos? Pues el juez puede condenar o absolver, aunque normalmente condena. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el Ministerio Público debe de aportarle medios de investigación al juez para demostrar la veracidad de la hipótesis fáctica, ¿verdad? De los hechos justiciables. En segundo lugar, el acusado y su defensor ya han confesado, ¿verdad? Y en tercer lugar, normalmente este procedimiento se maneja con el acuerdo de las partes. Entonces, en este caso, pues, normalmente la sentencia es condenatoria. Ahora, si la sentencia es condenatoria, el juez no puede imponer una pena mayor a la pedida por el Ministerio Público. Si el Ministerio Público dice, señor juez, acuso al acusado en procedimiento abreviado por el delito de homicidio preterintencional y pido que se le imponga una pena de 3 años de prisión, si eso dice así el Ministerio Público, el juez no puede imponer 4 años o 5 años, porque lo máximo es lo que diga el MP. Ahora, el Ministerio Público no puede pedir una pena mayor a 5 años, ¿ya? Entonces, ese requisito sí es importante. Por lo tanto, el juez no puede fijar una pena mayor a 5 años. Aparte de eso, no lo permite la misma naturaleza del procedimiento abreviado. Si el juez condena, también, como recuérdense que es una condena, es una sentencia condenatoria, el juez puede aplicar beneficios penales, como los que ya vimos, el perdón judicial, la suspensión condicional de la persecución penal, la conmuta, y aunque no es considerada como un beneficio, pues la conversión, ¿verdad? Entonces el juez aquí en la sentencia puede aplicar esos beneficios. El condenado puede obtener o mantener su libertad, pero todas las medidas de coerción deben de cesar si es que goza de un beneficio. Y también otro detalle es de que en contra de esta sentencia procede el recurso de apelación. Bueno, entonces esto pues ya lo habíamos platicado, pero si hay dudas siempre ya saben que pueden preguntar. Bueno, ahora veamos otro procedimiento que casi no se ha usado, yo solo he visto un par de veces que lo han utilizado, y es una de las últimas reformas que se le hizo al Código Procesal Penal. Y
veamos en qué consiste. El procedimiento simplificado, para que se dé el procedimiento simplificado, lo debe de plantear el Ministerio Público en la fase de investigación. El caso se debe de tratar de un caso en donde haya sido el sindicado flagrante, detenido flagrantemente, o bien se le haya citado, o bien haya existido una orden de aprehensión. Pero la pregunta es, ¿en qué proceso no se dan esos tres supuestos? En todos. Entonces, no tiene mucho sentido. Disculpen, compañeros. No tiene mucho sentido porque, pues, casi todos los casos se dan esas tres situaciones, ¿verdad? O el sindicado es detenido por flagrancia, o lo citan, o es orden de aprehensión, ¿verdad? Bueno, pero así lo reguló el legislador. Y que el caso no requiera de una investigación posterior o complementaria. Bueno, en este caso, como el nombre lo dice, lo que se simplifica es el plazo. Eso es lo único que se simplifica. Porque de ahí, pues, el procedimiento transcurre normalmente, ¿verdad? Bueno, voy a poner un ejemplo. Fíjense que casi no se usa este procedimiento, pero puede beneficiar al sindicado, ¿verdad? Bueno, vamos a poner un ejemplo. En el caso de la negación de asistencia económica, resulta que llega la señora y presenta la denuncia o certifican lo conducente. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Bueno, pues escucha la declaración de la mamá de los niños, solicita las certificaciones de nacimiento y la prueba reina, como decimos comúnmente en procesal, que es la certificación del juicio ejecutivo en donde consta el requerimiento y la falta de pago por parte de el acusado. Entonces son básicamente tres pruebas, ¿verdad? Declaración de la agraviada, certificación de nacimiento de los niños y la certificación del juicio ejecutivo, del procedimiento ejecutivo. Entonces, esas tres pruebas le sirven al MP para pedir la orden de aprehensión o la citación, ¿verdad? Bueno, esas tres pruebas le sirven al Ministerio Público para obtener el auto de procesamiento. Esas tres pruebas le sirven al MP para acusar, para que le admitan la acusación y dicten auto de apertura. Esas mismas tres pruebas le sirven al MP para ir al ofrecimiento de pruebas para el debate. Y con base en esas mismas tres pruebas, el juez condena. O sea, de que en este caso, pues, la prueba no es muy abundante, ¿verdad? Sino que es muy concreta y no se les necesita dar tantas vueltas al asunto. Entonces, este procedimiento simplificado está dado para ese tipo de procesos, ¿verdad? En donde la investigación se agota rápidamente y ya no hay necesidad de esperar 6 meses, 5 meses, 4 meses para que se termine la investigación. Entonces veamos que el procedimiento simplificado se solicita en la fase de investigación ante el juez y el juez, si declara con lugar la petición, pues señala la audiencia de fase intermedia lo antes posible, en donde se discute el acto conclusivo, que normalmente pues es una acusación y solicitud de apertura a juicio, y después de discutir en audiencia el acto conclusivo, entonces el juez puede igual, ¿verdad? Abrir a juicio, clausurar provisionalmente, o bien sobreseer el proceso, ¿verdad? Pero en mi opinión también puede aplicar cualquier otra forma conclusiva si fuera necesario, ¿verdad? Sí, compañera, ¿usted desea participar?
Una pregunta, en este caso el procedimiento simplificado no es en una sola audiencia entonces, sino que hay que esperar otra audiencia. Fíjese, compañerita, que este procedimiento casi no se utiliza, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ahí hay muchas cuestiones que hay que ver así rápido, ¿verdad? Muchas veces, pues, el defensor no lo gestiona, o también a veces el Ministerio Público dice, pues, no, mejor que se espere ahí, si está preso, que se aguante un poco, ¿verdad? Bueno, ya sabes, ese tipo de situaciones que a veces se dan. Bueno, eso es porque no se dan. Bueno, y las pocas veces que se da, yo realmente nunca he trabajado un procedimiento simplificado, porque normalmente, pues, el MP, pues, a veces no está dentro de su disponibilidad, pero bueno. Para mí es mejor pedir un procedimiento abreviado, que es más sencillo y de una vez se termina, pero, o sea, ¿en qué caso se debe usar el simplificado y no el abreviado? Mire, pues por eso le digo, el procedimiento simplificado lo que persigue es acortar el plazo de la fase de investigación, acortarlo lo antes posible. Entonces, yo donde lo he visto, donde se ha utilizado eficazmente, es, por ejemplo, al sindicato se le liga proceso por negación de asistencia económica en la primera declaración, ¿verdad? Y se le impone una caución económica de 50,000 quetzales o de 100,000, que ya sea que pueda pagar o que no. Pero ahí, antes de finalizar la audiencia de primera declaración, el defensor y el fiscal se ponen de acuerdo y entonces el fiscal le pide al juez que por vía del procedimiento simplificado señale la audiencia lo más próximo posible, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues se podría o se ha señalado la audiencia rápido, por ejemplo, en 15 días o si mucho en 3 semanas. Ya no se acorta el Entonces, plazo de investigación, digamos, porque ya están todos los... se acorta el plazo de investigación porque ¿qué más va a investigar el MP? El MP ya no tiene nada más que investigar, más que solo preparar el acto conclusivo. Entonces el juez, cuando se da cuenta de que pues el fiscal tiene razón, que pues qué más se va a averiguar en un procedimiento de negación de asistencia económica, si ya está la declaración de la agraviada, ya está la certificación de juicio ejecutivo y las certificaciones de nacimiento, pues entonces señala para la siguiente semana la audiencia de fase intermedia. Y entonces le señala una fecha al Ministerio Público para que presente su acto conclusivo, pues que normalmente es acusación, porque si ya tiene toda la investigación es porque obviamente va a acusar, ¿verdad? Y entonces ya se verifica la audiencia de manera normal, ¿verdad? De manera normal. Entonces, el procedimiento simplificado lo que hace es que acorta el plazo entre la audiencia de primera declaración y la audiencia de fase intermedia, porque normalmente el tiempo que transcurre o que se le da al Ministerio Público para agotar la investigación es de 3 a 6 meses, o sea, 3 a 6 meses. Entonces, ¿qué más va a investigar si ya tiene todo? Entonces, lo que se hace es simplificarlo, es decir, acortar el plazo, ¿verdad? Fíjese que desafortunadamente a veces las reformas se hacen así muy escuetas y deja muchas dudas cómo proceder, ¿verdad? Sin embargo, pues a mí me parece que esa sería la forma, ¿verdad? Dice el artículo 465, diligencias previas a la audiencia. Requerimiento oral del fiscal para la aplicación del procedimiento simplificado. Imponer al acusado de la imputación de cargos formuladas por el fiscal, pero eso va a hacer hasta la audiencia de fase intermedia. Y de los elementos de investigación con que cuentan. Tiempo suficiente para preparar la defensa, comunicación previa a la víctima. Siempre se deben de cumplir con todos esos requisitos. Diligencias propias de la audiencia. Esta ya sería la audiencia de fase intermedia. Yo también he visto que lo han utilizado de la siguiente manera. Por ejemplo, se finaliza la fase de investigación. Se finaliza la fase de investigación
y señalan, por ejemplo, perdón, se finaliza la audiencia de primera declaración, la audiencia de primera declaración. Vamos a suponer que se realizó el 2 de enero, pero señalan la audiencia de fase intermedia hasta el 2 de julio, por decir algo, ¿verdad? Entonces, 6 meses. Y se termina la audiencia y cada quien para su casa. Pero el defensor gestiona en el MP y el Ministerio Público pues accede y entonces piden una audiencia. Piden una audiencia y en esa audiencia solicitan que pues se simplifique el procedimiento señalando otra, por ejemplo, en febrero o a finales de enero. Y entonces, si el juez, perdón, si el fiscal logra convencer al juez de que pues ya no hay necesidad de más investigación, pues entonces el procedimiento simplificado se señala esa audiencia, se deja sin efecto la audiencia de julio y se señala la nueva audiencia en procedimiento simplificado en febrero o en enero, ¿verdad? Entonces, de esa manera he visto que se ha trabajado y a mí me parece que es correcto. A veces cuesta mucho estar adaptando todas las regulaciones, especialmente cuando los artículos, cuando solo es un artículo o no hay mucha claridad en el artículo, ¿verdad? Pero de esa manera se ha utilizado. Bueno, ahora, el caso de que en el caso del procedimiento abreviado, lo que abrevia el procedimiento abreviado es el no ir a juicio, ¿ya? Si lo miramos de esta manera, ¿verdad? ¿Qué simplifica el procedimiento simplificado? El plazo de investigación en la fase de investigación. Eso es lo que simplifica. Ahora, ¿qué abrevia el procedimiento abreviado? Lo que abrevia es que nos ahorramos la audiencia de ofrecimiento de pruebas y nos ahorramos el debate oral y público, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí hay una diferencia significativa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos encontrar. Ahora, si leemos el 465, dice diligencias propias de la audiencia, identificación previa del imputado, imputación de cargos por parte del fiscal, argumentando y fundamentando su requerimiento de llevar a juicio al imputado, haciendo referencia del hecho verificable y órganos de prueba, intervención del imputado para que ejerza su defensa material, intervención de... Este procedimiento simplificado fue concebido más para abrir a juicio de una manera rápida, pero en mi opinión se podría utilizar para cualquier otro acto conclusivo, ¿verdad? Pero la ley da a entender de que como que solo para acusaciones y aperturas a juicio, ¿verdad? Entonces, lo que simplifica el procedimiento simplificado es el plazo de investigación en la fase de investigación. Y lo que abrevia el procedimiento abreviado es el ofrecimiento de pruebas y el juicio, ¿ya? Entonces, no sé si me di a entender. Sí, solo otra pregunta. Ujú. Por ejemplo, para el procedimiento simplificado y el abreviado, si es necesario que se haya reparado el daño o no es necesario. Mire, pues fíjese que vamos a ver, en el criterio de oportunidad, sí la ley lo exige claramente. En el criterio de oportunidad y en la suspensión condicional de la persecución penal, ahí sí la ley es clarísima. Entonces, ahí sí es necesario, porque el Ministerio Público puede decir, mire, si no se ha reparado el daño, no puedo acceder. Entonces, veamos el 25 bis, dice, es necesario que el imputado hubiera reparado el daño ocasionado. Ahí 25 bis, ¿verdad? 25 bis. Eso es para el criterio de oportunidad. Ahora veamos para la suspensión condicional. En la suspensión condicional aparece, el juez de primera instancia a solicitud del Ministerio Público deberá disponer la suspensión condicional de conformidad con admitiendo la veracidad y si a juicio del juez
hubiere reparado el daño correspondiente o afianzare suficientemente la reparación. Entonces, para el caso de la suspensión condicional de la persecución penal, también la ley exige que se repare el daño, ¿verdad? Ahora, si nos vamos al procedimiento abreviado, en la regulación del procedimiento abreviado no se exige que se haya reparado el daño. No se exige. Si miramos el 464 hasta el... sí, 464 y 465, si revisamos los dos artículos así minuciosamente, no se exige de que sea requisito haber reparado el daño. Dice, se oirá más trámite para absolver, se aplicará lo pertinente a las reglas de la sentencia. Dice, la sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros a favor de él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y podrá dar al hecho una calificación distinta al de la acusación. Si el tribunal no admitiere la vía solicitada, estimar conveniente, la solicitud anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el debate. O sea, si podemos ver en el 464 y 465, el código no lo exige. Ahora, ¿cómo he visto yo que lo maneja en el MP? Por lo menos los casos que yo he visto, ¿verdad? La mayoría de fiscales no exigen la reparación del daño. Pero cuando el querellante o el agraviado está ahí detrás del caso, entonces muchas veces los fiscales le dicen al defensor, mire, repare el daño y le damos un procedimiento abreviado. Entonces, así lo han manejado los fiscales, ¿verdad? Pero que en la ley esté la reparación del daño en procedimiento abreviado no está, como sí lo está en el criterio de oportunidad y en la suspensión condicional de la persecución penal. Para el caso del procedimiento simplificado, tampoco se exige que se haya reparado el daño, ¿ya? No lo exigen. Entonces, en mi opinión, los fiscales no lo debieran de exigir, ¿verdad? Entonces, uno como defensor, ¿qué hace? Bueno, uno dice, bueno, le dice uno a su cliente, ¿verdad? Mire, fíjese que de todos modos en el procedimiento abreviado casi seguro que lo van a condenar. Y después, si usted tiene bienes, pues los pueden embargar porque le pueden seguir una reparación de daños y perjuicios en el orden civil. Entonces, mejor pues pague de una vez, así lo arregla. Entonces, muchas veces el sindicato accede más para que le otorguen el procedimiento abreviado que porque la ley lo exija, ¿verdad? Entonces, de esa manera se ha manejado, pero así en concreto, en la ley no se exige que para otorgar el procedimiento abreviado y el procedimiento simplificado sea un requisito la reparación del daño. No sé si me di a entender. Si no, pues no tengan pena, pregunten, porfa. Bueno, ahí véalo, compañerita. Si no, no tenga pena, me avisa. Veamos ahora, por favor, otro procedimiento que tiene sus cuestioncitas así meras especiales, ¿verdad? Que es el procedimiento para delitos menos graves. ¿Qué vamos a considerar como delitos menos graves? Los delitos con sanciones, según la ley penal, no mayores a los 5 años. Entonces, para este efecto debemos de ver, por ejemplo, las lesiones leves, las lesiones culposas, en donde la pena máxima en esos artículos no pasa a los 5 años. Bueno, vamos a suponer unas lesiones leves. Ahí no pasa de 5 años. Y conocen los jueces de paz. Pero, por favor, ojo, porque este procedimiento no se está aplicando a nivel nacional. Solo hay ciertos municipios en donde se están aplicando. Por ejemplo, en Alta Verapaz, solo se está aplicando aquí en Cobán. Entonces, por ejemplo, en San Pedro Carchá y en otros municipios no se está aplicando. Entonces, este procedimiento solo se está aplicando aquí en el Juzgado de Paz de Cobán. Esos son los detalles que tenemos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el procedimiento?
El procedimiento inicia con la acusación que presenta el Ministerio Público en la audiencia que se señala para el efecto, ¿verdad? El Ministerio Público va al juzgado de paz, solicita la audiencia, y en la audiencia pues lleva su acusación y solicitud de apertura a juicio. Entonces, en esa audiencia se le hacen de conocimiento los cargos al acusado y pues la defensa, en este caso, pues como lo dice la ley, puede pues, solicitar a favor del sindicado cualquiera de las formas que aparecen en el artículo 465 ter. Dice, el proceso da inicio con la presentación de la acusación fiscal, número 1. Número 2, esta audiencia debe realizarse dentro de 10 días de presentar la acusación o querella, convocando al ofendido, acusado, etc. En la audiencia, el juez le concede la palabra al fiscal y en su caso a todos, ¿verdad? Y al defensor. Oídos los intervinientes, el juez puede abrir a juicio, eso es, lo mismo pasa en la fase intermedia, desestimar la causa por no poderse proceder, no constituir delito, no tener la probabilidad de participación del imputado. Entonces, el defensor, pues aquí puede solicitar que se desestime la causa, por ejemplo. Pero al final el juez es el que va a decidir. Veamos la literal C. El juez puede abrir a juicio y entonces ahí mismo el fiscal debe de ofrecer las pruebas, ¿verdad? Y el juez debe de admitir o rechazar las pruebas y posteriormente el defensor o la defensa puede comunicar sus pruebas por lo menos 5 días antes del juicio. De ahí, pues, el juicio se desarrolla en los términos que aparecen en el numeral 3, que es prácticamente un mini debate, ¿verdad? Ahí claramente están los actos procesales más importantes: identificación de la causa, alegatos de apertura, reproducción de la prueba, alegatos finales y pronunciamiento de la sentencia. Entonces, podemos ver de que en este tipo de procedimiento todo lo realiza el juez de paz. El juez de paz conoce de la acusación, conoce de la fase intermedia, como la conocemos, conoce el ofrecimiento de pruebas y conoce del debate y dicta sentencia. Entonces, en este caso, pues, por eso es un procedimiento específico, porque lo que se pretende es oxigenar a los juzgados de primera instancia y de sentencia con delitos que no son muy graves, ¿verdad? Sin embargo, esto pues no se ha universalizado, no se ha generalizado en toda la República, sino que solo está en algunos municipios o en algunos jueces o en algunos juzgados de paz, ¿verdad? Bueno, veamos el procedimiento especial de averiguación. El procedimiento especial de averiguación necesita estos 3 requisitos para proceder. Primeramente, tuvo que anteceder una exhibición personal en donde no se haya encontrado a la persona. O sea, se interpuso una exhibición personal y la persona no fue hallada. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es de que se mantengan los motivos suficientes para creer que el detenido se encuentra aún en poder de funcionarios del Estado. Y que los funcionarios del Estado pues no den razón de que dónde está, ¿verdad? De su paradero. Entonces, podemos crear un caso hipotético en el sentido de que hay testigos que vieron cuando la Policía Nacional Civil detuvo a la persona y se la llevó a la subestación, que ya no la volvieron a ver. Entonces, los familiares
gestionaron una exhibición personal, llegó el juez de paso, el juez de instancia a la subestación y no encontraron a la persona. Pero los testigos aseguran que fueron los policías los que se lo llevaron. Bueno, hasta hay videos y toda la cosa. Entonces, fracasó la exhibición personal, se sigue teniendo la sospecha fundada de que los policías tienen al detenido y los policías dicen que no saben nada. Entonces, cuando se dan esas circunstancias, se puede iniciar un procedimiento especial de averiguación. Se debe de solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es la competente para conocer y discutir la solicitud. Entonces, en este caso, si miramos el procedimiento en el Código Procesal Penal, se señala una audiencia en donde se discute la posibilidad de iniciar un procedimiento especial de averiguación. Y entonces, ahí se discute en esa audiencia y finalmente la Corte Suprema de Justicia decide si se inicia el procedimiento especial de averiguación o no. Entonces, veamos que esto lo tenemos en el artículo 467 al 473. Dice, para decidir sobre la procedencia de la averiguación especial, la Corte Suprema de Justicia convocará una audiencia al MP, a quien instó el procedimiento y a los interesados en averiguaciones. Y entonces ahí se da la discusión. Si la Corte Suprema de Justicia considera de que hay razón para seguir averiguando, entonces emite un mandato de averiguación. Ese mandato de averiguación se lo puede extender al Procurador de Derechos Humanos o a la persona que se designe, ¿ya? Pudiendo ser un particular independiente de la institución. Entonces se le da un mandato. Y esa persona que tiene el mandato tiene las facultades que se le otorgan al Ministerio Público para instruir una averiguación. Veamos el 470. Y si en caso, pues, la investigación, de la investigación se obtiene información de que sí hay comisión de delito porque hay secuestro, hay ejecución extrajudicial o hay desaparición forzosa, todo ese tipo de delitos, entonces ya se continúa con el procedimiento normal, ¿verdad? Veamos el 470, el investigador designado formará su averiguación con las reglas que establece la ley para el Ministerio Público. La declaración del sindicado solo procede a pedido del investigador designado ante el juez respectivo. Imagínense las facultades que tiene. Cumplida la investigación, se seguirán las reglas del procedimiento común. Si el Ministerio Público o el investigador designado formulan acusación, el juez competente conocerá del procedimiento. Y ahí continúa, a partir del auto de apertura del juicio rigen las reglas comunes, inclusive para decidir al tribunal de sentencia. Entonces, de ahí en adelante, rigen las reglas comunes. Casi en todo el procedimiento rigen las reglas comunes, ¿verdad? Pero hasta ahí lo dice la ley. Entonces, este procedimiento especial de averiguación básicamente procede cuando hay una persona desaparecida por parte de las autoridades del Estado. Bien, ahora veamos el juicio por delitos de acción privada. Estos juicios proceden cuando el delito es de acción privada. Entonces recuerdan que los delitos de acción privada están claramente señalados en el Código Procesal Penal en el 24 quater. El más famoso es el delito de estafa mediante cheque. Entonces, el delito de estafa mediante cheque es de acción privada. Y pues siempre que no produzcan impactos sociales. Esos son los dos requisitos que se deben de dar. El juicio
no inicia en el MP, ni en la policía, ni en el juzgado de instancia, ni por denuncia, sino que inicia con querella, una querella de acusación, que el ofendido, es decir, el querellante exclusivo, dirige en contra del sindicado, quien es el querellado. No interviene el MP y debe de iniciar en un tribunal de sentencia directamente. Entonces, aquí en el número 1 hay varias características. El tribunal de sentencia, en forma unipersonal, ¿verdad? En forma unipersonal, admite la querella de acusación, convoca una audiencia de conciliación. Si hay acuerdo, pues entonces ahí se termina el procedimiento. Ahora, si no hay acuerdo, pues entonces continúan las reglas del procedimiento común, ¿ya? Aquí es bastante, la interpretación no es muy generalizada en cuanto a partir de dónde empieza el procedimiento común. Entonces, lo que yo he visto es de que normalmente los jueces toman el procedimiento a partir del ofrecimiento de pruebas, ¿verdad? Si no hay conciliación, entonces abren a juicio, dictan un pequeño auto, abriendo a juicio, delimitando los hechos, señalando el delito por el cual abren a juicio y señalan audiencia de ofrecimiento de pruebas. Y todo el ofrecimiento de pruebas y todo el debate es igual que en el procedimiento común. Al final, el tribunal de sentencia debe de dictar sentencia, condenatoria o absolutoria, y pues todo lo demás ya lo sabemos, ¿verdad? El condenado puede gozar de beneficios penales, el condenado puede obtener o mantener su libertad, cesando las medidas de coerción, y procede el recurso de apelación especial. Entonces, la sentencia es en el mismo sentido que el procedimiento común. Para ir finalizando, por favor, veamos el caso del juicio para la aplicación de medidas de seguridad y corrección. En este caso, los requisitos son los siguientes. El Ministerio Público lo debe de pedir al finalizar el procedimiento preparatorio. En este caso, el Ministerio Público debe considerar que solo corresponde aplicar medidas de seguridad y corrección. Esto se da cuando el sindicado pues es inimputable porque pues actuó bajo los efectos de un trastorno mental. Entonces, si actuó bajo los efectos de un trastorno mental, pues es inimputable. No se le puede castigar penalmente, no se le puede aplicar una sanción penal, pero sí se le pueden aplicar medidas de seguridad, que es precisamente lo que el Ministerio Público va a solicitar. Entonces, en este caso, el Ministerio Público solicita la apertura a juicio, pero no acusa. Porque recuérdense que para acusar, el acusado debe de tener la comprensión suficiente, mental suficiente, para entender la acusación y así poder defenderse. Pero si no entiende la acusación, entonces no se le puede acusar, porque normalmente porque padece de alguna enfermedad mental. Entonces, en este caso, el Ministerio Público solicita la apertura a juicio para ir a juicio y demostrar que el sindicado fue el que macheteó a su hermano y que lo hizo bajo un trastorno mental. Y que si bien no se le puede castigar porque es inimputable, también es cierto que si no se le hace nada, pues entonces va a seguir macheteando a las personas. Entonces hay que aplicarle una medida de seguridad y hay que darle tratamiento. Entonces hay que mandarlo a DEAL Federico Mora. Entonces ese es el objetivo del MP, pero no se le acusa, no se le acusa. Solo se abre a juicio para que en el juicio, en el debate, se discuta y se decida sobre si el sindicado fue el que cometió el hecho y si lo hizo bajo un trastorno mental, y entonces no merece una pena, pero sí merece que se le apliquen medidas de seguridad. Entonces, la solicitud de apertura a juicio, porque no es acusación, se discute en fase intermedia y el juez dicta el auto de apertura a juicio y en lo sucesivo se aplican las reglas del procedimiento común. Es
decir, se ofrecen las pruebas, se desarrolla el debate y se dicta sentencia, pero en esta sentencia, por favor, no puede condenar al sindicado, solo aplicar medidas de seguridad, ¿ya? Entonces, por favor, aquí tengamos cuidado. En la fase intermedia también el juez puede clausurar provisionalmente o bien puede dictar el sobreseimiento, ¿verdad? Y para finalizar tenemos el juicio por faltas. El juicio por faltas pues está diseñado para conocer faltas, pero ¿qué clase de faltas? Las faltas penales, no las faltas administrativas. Tenemos faltas administrativas, por ejemplo, un empleado o un funcionario público llega tarde a trabajar, está cometiendo una falta administrativa, pero esa falta administrativa la conoce la institución y lo sanciona administrativamente. O un vecino construye sin licencia municipal. Entonces viene la municipalidad y le aplica una sanción administrativa. Entonces, esas faltas administrativas no son las que se conocen en el juicio por faltas. Las faltas que se conocen en el juicio por faltas son las faltas penales, las que están en el libro 3 del Código Penal y otras faltas que están, por ejemplo, en la ley forestal, en la ley del CONAP, etcétera, ¿ya? Bueno, pero el juicio por faltas no solo sirve para conocer y decidir acerca de faltas penales, sino que también se pueden conocer delitos contra la seguridad de tránsito o delitos sancionados con multa. Y lo que caracteriza a este juicio es que lo conoce el juez de paz. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es un tanto sencillo, ¿verdad? Se presenta la denuncia, el juez de paz escucha al ofendido o a la autoridad denunciante, normalmente es la policía, ¿verdad? Se escucha al sindicado. Si el sindicado acepta los cargos, el juez dicta sentencia. Normalmente es sentencia condenatoria, ¿verdad? Porque si está aceptando los cargos, por eso es de que salen los muchachos cuando hacen relajo en la calle, ¿verdad? Y al otro día ya están libres, porque les tipifican una falta, como dicen en los tribunales, los faltean, ¿verdad? Les tipifican una falta. Entonces, para no hacerlo muy complicado, los sindicados aceptan la responsabilidad del hecho. El juez les impone los condena y les impone una multa baja, ¿verdad? Y ellos la pagan y salen libres. Entonces, ese es el procedimiento que se utiliza normalmente. Pero, ¿qué pasa si el sindicado no acepta la responsabilidad o los cargos? Entonces, el juez convoca juicio oral y se desarrolla el juicio oral en los términos esenciales del debate, ¿verdad? Se inicia el juicio oral, la audiencia, están las partes, se identifica plenamente al sindicado, se le dice de por qué es que va a ser juzgado, se reciben las pruebas, se emiten conclusiones y se dicta sentencia. O sea, ahí es un debate muy sucinto, ¿verdad? Siempre respetando el derecho de audiencia, el derecho de defensa, el debido proceso. Entonces, por favor, solo otro detalle importante es que veamos que el artículo 11 de la Constitución Política, donde dice que cuando se trate de faltas, pues el plazo para poner a disposición del juez a una persona, al detenido, es de 1 hora. O sea, ahí se reduce el plazo, ¿verdad? Sin embargo, pues esto no se respeta en la práctica, ¿verdad? Eso es algo que hay que analizar despacio, pero veamos el artículo 11 de la Constitución. Ahí dice que el plazo es mucho menor al de las 6 horas cuando se trate de delitos. Entonces es algo que puede ser discutido en el examen técnico profesional, pero la Constitución dice 1 hora. También se establece que cuando el detenido por una falta se pueda identificar plenamente, pues no debe de quedar detenido. Debe de tener su libertad y debe de ser citado para comparecer ante el juez de paz, ¿verdad? Otra situación que también los defensores no peleamos en los juzgados y que tampoco se respeta, ¿verdad? Entonces, hay muchas cositas ahí que en la práctica a veces no se hacen, ¿verdad? Y es algo que debemos ir nosotros cambiando. Otro detalle final es de que en este caso la sentencia que dicta el juez de paz en juicio por faltas es apelable,
pero el plazo para interponer el recurso es de 2 días, 2 días, y resuelve el juez de primera instancia penal. Entonces, estimados compañeritos, ya no nos dio tiempo de ver los sujetos procesales, lo vamos a ver en la próxima sesión de procesal penal, es un tema corto, pero con esto, pues prácticamente hemos finalizado casi la parte ordinaria del proceso, ¿verdad? Lo importante, por favor, es siempre estar ubicados. Parte de fundamentos, ¿ya? Parte de procedimientos y los sujetos procesales que nos falta, pero eso es sencillo, ¿verdad? Y por favor, en los procedimientos siempre veamos requisitos para que puedan proceder, el procedimiento que se debe utilizar y los efectos. Por eso es de que hay 3 columnas acá, ¿verdad? Que están precisamente representadas acá en estos cuadros. Requisitos para que se pueda dar el procedimiento, procedimiento en sí, en donde se van a acreditar los requisitos y se van a hacer las solicitudes de acuerdo a los intereses de las partes, lo que permita la ley y lo que va a decidir el juez. ¿Ya? Entonces, normalmente aquí están los efectos cuando el juez otorga el procedimiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que ir viendo, ¿verdad? Entonces, véanlo despacito y si hay dudas, pues las platicamos la próxima semana cuando veamos procesal penal. Entonces, lo vamos a dejar por acá y nos miramos el día de mañana, martes, ¿verdad? Mañana martes, con derecho administrativo, vamos a ver el juicio de cuentas y los económicos coactivos. Mañana martes, y vamos a trabajar, si Dios así lo permite, el día miércoles, con el proceso colectivo y el arbitraje. Entonces, ahí vamos a trabajar esta semana. Entonces, pasen feliz noche, nos miramos mañana. De noche. Igualmente.